En la secuencia de una investigación científica, estamos hablando de una tesis, que es justamente la preparación para una sustentación y que no es otra cosa que una creación del conocimiento. Tenemos que ver el punto primero, que es cómo se inicia este itinerario. Y se inicia con el planteamiento del problema. Entonces, acá surge una interrogante. ¿Qué es un problema? El problema es, en última instancia, cómo el sujeto, es decir, cada uno de nosotros que somos los investigadores, nos preguntamos acerca del sentido de las cosas, del sentido de una curiosidad o de un interrogante para resolver el problema. En la historia de la humanidad, el hombre se ha planteado muchos problemas. Por ejemplo, el hombre sedentario se planteó el problema de cómo cultivar la tierra. En la revolución industrial, el hombre se planteó cómo utilizar la tecnología. En el mundo moderno, el hombre se puede plantear algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes energéticas? O desde el punto de vista de la ingeniería genética se plantea, por ejemplo, la importancia que tiene el mapa genómico en el desarrollo de los estudios hoy sobre, por ejemplo, en el campo de la agricultura para los transgénicos, o en el campo de la ciencia médica o de la salud para la curación de una persona. Es decir, permanentemente nosotros, el hombre, está cuestionándose cómo debe plantearse un problema. Entonces acá tenemos la distinta estructura. ¿Cómo plantear un problema? Primero, detectar el problema. El problema está primero detectado en el tema que uno ha elegido. Por eso es que es muy importante seleccionar bien el tema. Un tema bien seleccionado, como dijo Aristóteles, cuando un error se da al comienzo, se convierte en un problema grande al final. Pequeño error al comienzo es grande al final. Eso significa la importancia que tiene una buena selección del tema. ¿Cómo nosotros comprendemos el tema? ¿Cómo nosotros enunciamos y describimos el problema? ¿Cómo lo delimitamos y cómo lo formulamos y justificamos? Entonces, esas partes es la que vamos a ver en esta sección para poder aclararlas. El primero es el criterio que expresa un problema o cómo se expresa un problema. Expresa una relación entre dos o más variables. En primer lugar, cuando nosotros nos referimos a una variable, estamos diciendo que es la propiedad que tiene un conjunto de fenómenos. Por ejemplo, una propiedad de un conjunto de fenómenos es, yo digo, ingreso. Es una propiedad de unas personas que tienen una capacidad económica de recibir un monto. Si yo digo una propiedad de las personas, por ejemplo, digo edad, es también una propiedad. Yo puedo decir, por ejemplo, educación, cuál es la propiedad que tiene esa persona. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo, que ya lo he enunciado, qué relación existe sobre la legislación actual, por ejemplo, y el mejoramiento del medio ambiente, para tomar un tema que es muy importante. Por ejemplo, otro tema dentro de la planificación, cómo hoy las empresas corporativas influyen en los beneficios y en la participación de las comunidades para poder alcanzar sus niveles de vida. Entonces, hay una relación variable. Significa una variable con una propiedad de un conjunto de fenómenos relacionado con otra variable con otro conjunto de fenómenos. Por lo cual, eso implica dos cosas. Debe estar formulado claramente y debe ser comprobado empíricamente. Sin embargo, vamos a ver a continuación 9 formas de cómo nosotros planteamos un problema.
Yo les doy esta forma de que ustedes puedan tener presentes para que al momento que van a desarrollar su investigación, elijan una de estas formas para poder plantear correctamente su problema. Y lo voy a hacer con un ejemplo, para que de esa manera esto resulte claro y operativo. Dice 1. ¿Qué relación existe entre X y Y? ¿Qué relación existe entre legislación y protección del medio ambiente? Esto es una relación, podríamos decir, una relación correlacional. Pero no solamente puedo plantear de esa manera el problema. Por ejemplo, en el punto 2, ¿cuál es la causa de Y? ¿Cuál es la causa, siendo Y el medio ambiente, cuál es la causa del mejoramiento del medio ambiente? Allí desconozco X, entonces estoy haciendo hincapié sobre Y. El tercero, ¿qué efecto produce X? En este caso estamos hablando de legislación. Entonces, ¿qué efecto produce la legislación sobre el medio ambiente? Entonces sería también una forma de plantear el problema. Nosotros tenemos distintas maneras y nosotros buscamos cuál es la mejor para poder encontrar lo que nosotros buscamos. Una cuarta manera de plantearlo, ¿qué sucederá con Y cuando actúe X? Es decir, ¿qué sucederá con el medio ambiente cuando actúe la legislación sobre el medio ambiente? Entonces tenemos otra forma para poderlo plantear. 5. ¿Cómo influye X en Y? ¿Cómo influye la legislación sobre el medio ambiente? Así como estoy poniendo este ejemplo sobre legislación y medio ambiente, puedo ponerlo sobre otros temas, de acuerdo a la característica de la selección del tema que cada participante ha elegido para su desarrollo. En sexto lugar, ¿en qué medida X influye en Y? ¿En qué medida la legislación sobre el medio ambiente influye en el mejoramiento? Entonces acá tenemos también otra manera original, pero lógica, que nos ayuda a que esté bien claro lo que nosotros queremos investigar. En séptimo lugar, ¿qué hacer para producir Y? ¿Qué hacemos para producir la protección del medio ambiente? Octavo, ¿cómo cambiar Y? ¿Cómo cambiar la protección del medio ambiente? Y por último, X influye significativamente en Y. La legislación influye significativamente en la protección del medio ambiente. Señores participantes, ustedes tienen acá 9 formas a través de las cuales pueden plantear un problema. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es elegir uno de estos problemas que mejor se acomode a aquello que ustedes quieren investigar. Si, por ejemplo, yo estoy estudiando lo siguiente, que una red informática a nivel regional influye en el mejoramiento de los servicios municipales, yo puedo plantear, por ejemplo, la 5. ¿Cómo influye la red informática en el mejoramiento de los servicios? O puedo plantear la 9. ¿La red informática influye significativamente en el mejoramiento de los servicios? Podría ser cualquiera de los temas. Podríamos elegir en el campo de la planificación, en el campo regional, en el campo local, aspectos que de todas maneras a cada uno de ustedes les interesa. Por lo tanto, tomen nota claramente de lo que estamos conversando. En el problema y en las 9 formas de plantearlo, elijamos una que nos sirva para aquello que nosotros pretendemos. Entonces, el problema general lo desarrollamos, por ejemplo, la relación entre legislación y protección del medio ambiente, lo desarrollamos.
Hay que desarrollar el problema, no solamente enunciarlo, sino desarrollarlo, para encontrar dentro del problema tres cosas. La motivación que uno tiene para plantear el problema. En segundo lugar, esclarecer lo que uno quiere investigar. Y en tercer lugar, cuál es el aporte que uno quiere dar a partir del enunciado de esa formulación bivariable. De la misma manera, nosotros describimos los problemas específicos. Cada problema específico tiene un desarrollo que para un proyecto podría ser de una página que bastaría para poder plantear y desarrollarlo. Yo recomendaría que al final de cada uno de los problemas se incluya ciertos verbos. Se cree, se piensa, se juzga, se considera. Por ejemplo, se considera que la legislación del medio ambiente influye en la protección, en su protección. O si no, se cree que una red informática determina el mejor servicio de la población. O por ejemplo, en otro campo propio de la planificación, podríamos, en la medida que haya un presupuesto participativo, entonces las obras alcanzan los objetivos y metas que se proponen. Por lo tanto, es importante saberlo describir. Y lo vamos a formular. La formulación del problema se hace en interrogante. Entonces la pregunta es, ¿la legislación actual protege el medio ambiente? ¿La red informática mejora la calidad? ¿Mejora el servicio y la participación? Es otro elemento. O, por ejemplo, ¿en qué medida un nuevo sistema informático en las municipalidades alivia y satisface la rapidez de los trámites que se realizan? La formulación del problema se hace en pregunta, tanto del problema general como de los problemas específicos. Y vamos a ver ahora la justificación. Cuando nosotros hacemos una investigación, lo justificamos. La justificación puede ser diversas. Puede tener una justificación metodológica, una justificación doctrinal, puede tener una justificación de utilidad social, puede ser una justificación de servicio a la comunidad. Entonces tenemos que esclarecer bien claro la razón por la cual nosotros hacemos la investigación. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es la razón y que justifica esta investigación, este aporte científico, esta creación del conocimiento? Sintetizando los elementos que hemos visto sobre el problema, que es el punto inicial de la investigación, un problema bien planteado permite un desarrollo adecuado de la investigación. El problema es un interrogante entre dos variables que nosotros queremos comprender y resolver, y eso significa de alguna manera creación del conocimiento. Su validez estará en el método bien aplicado. Por eso lo importante de una investigación o de un proyecto es saber plantear el problema.